Aquí estamos entonces grabando esta enseñanza que se titula ¿En qué enfocarnos en tiempos oscuros? Una enseñanza del pastor Joseph Prince. Y voy a compartir, a ver si es posible que escuchen el audio. Thank Si hubiera algún inconveniente, por favor me avisan si you, fuera Pastor Joel. demasiado fuerte el sonido. Gracias, Pastor Pastor Joel. Joel Osteen is a dear friend. El pastor Joel Osteen es un querido And amigo. also, Y también this week, esta I semana appear also on también his aparecí program en su programa to give my greetings and para prayer dar for mis Lakewood saludos Church, y orar my por family Lakewood away from Church, Singapore. And also, mi I just want familia to lejos de say that Singapur. Y también quiero not just for decir, Joel Osteen's church, but any church that's watching, Disculpa, during this time, ¿sí? I believe that we need to unite ¿Sí? se escucha muy fuerte el Ok, pastor y te ok, escuchas abajo, no. ok. Entonces voy a tener que omitir su voz porque no tengo el equipo suficiente para hacer esto. Entonces voy a quitar la voz, ¿ok? Entonces él está diciendo que envió un saludo a la iglesia del pastor Joel Osteen, quien es un amigo cercano lejos de Singapur. Y él dice que piensa que es un tiempo para que la iglesia esté junta y unida y que oremos los unos por los otros. Ya tengo el micrófono. Especialmente la iglesia de Jesucristo. Necesitamos brillar en medio de esta oscuridad. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias por darme la bienvenida en sus hogares, donde sé que me estés escuchando. Saben, el Señor Jesucristo dijo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, y yo he dicho esto por mucho tiempo, que esta es la más pequeña pluralidad, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que ahí donde están, si están 2 de ustedes, el Señor está en medio de ustedes. Y Él dice, cuando Él dice que está en medio de nosotros, sabemos que aún individualmente, que el Señor nunca nos deja ni nos desampara. Así que aun que estemos solos, nunca llegamos a estar solos, porque Él siempre está con nosotros. ¿Qué quiere decir cuando dice 2 o 3? En una reunión corporativa hay una manifestación especial del Señor, su presencia, su poder, y ese es el por qué en otro lugar dice que donde dos o dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? En el griego sinfoneo, sinfonizan. Cuando se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que amigos, estamos aquí por un tiempo muy emocionante en medio del caos y la oscuridad que está ocurriendo ahora mismo. La cosa más importante para nosotros es ¿qué es lo que Dios está haciendo en este momento? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? No necesitamos o no requerimos una persona muy inteligente, un observador político o aquellos que estudian ciencias sociales, todo esto. Hay gente que está entrenada en todo esto para darse cuenta qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Porque incluso un niño puede ver que en el mundo, que el mundo está en miedo, el mundo está en oscuridad. La cosa más importante es que no debemos dar un ejemplo de miedo. No debemos caminar en la forma en que el mundo camina, con inseguridad, vacilación, duda, llenos de dudas, llenos de miedo, almacenando cosas desesperadamente y impartiendo un mal ejemplo a nuestros hijos e impartiendo un espíritu de miedo, de que no va a haber suficiente.
Aprendimos solo unas semanas atrás que el Señor, incluso con 5 panes y 2 peces, pudo alimentar una multitud. Él puede crear de la nada. Él hizo el mundo en el principio. Dios creó los cielos y la tierra de la nada. De la nada. Él creó de la nada. Amén. Así que Él puede hacer eso otra vez. Pero el Señor usa medios o estas cosas porque quiere que participemos. Él quiere que disfrutemos caminar y trabajar con Él. Por eso la Biblia dice que somos colaboradores. Así que aún con con esos 5 pequeños panes y unos peces, el Señor fue capaz de alimentar a muchos. Estamos viendo que el mismo Señor del Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ese es el mismo Señor que alimentó a los 5,000 y que dejó 12 cestas llenas de sobras. Y por supuesto sabemos que proféticamente y dispensacionalmente Él está alimentando a Israel. Y el tiempo viene donde esas 12 cestas llenas que están reservadas para Israel serán abiertas otra vez para Israel. Y Jesús les hizo sentar a todos ellos en grupos de 50 y 100. Y yo amo esto porque la Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto, Israel salió armado. Si buscas la palabra armado en el hebreo, es la palabra que iba en grupos de 50. Así que de alguna manera en el mundo espiritual, grupos de 50, grupos de cientos, el múltiplo de 5, el número de la gracia, hace sentir miedo al reino de la oscuridad. Amén. Hace sentir miedo al enemigo. Es como si Israel, una nación de esclavos que acababan de salir de Egipto, es como si estuvieran saliendo muy bien armados. Así que la Biblia dice que Israel salió armado. O como dice en hebreo, estaban en grupos de 5, múltiplos de 5. Y lo mismo ocurrió en la alimentación de los 5,000. Jesús les dijo, háganlos sentar en grupos de 50. Él me hace descansar en lugares de delicados pastos. Y aprendimos que en estos días en que estamos viviendo, en medio de esta oscuridad, y donde tenemos reportes de carencia financiera, de recesión, le damos gracias a Dios que el Señor todavía es nuestra suficiencia. Saben, el Señor no nos dice que nuestra suficiencia va a ser de acuerdo a nuestros recursos limitados. Cualquiera que sea el país en el que tú me estés escuchando, no tienes que preocuparte. Si tú crees en el Señor, si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, el Señor te promete suplir todas tus necesidades de acuerdo a todas sus riquezas en gloria. Nota que son conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a nuestros limitados y escasos recursos. No va a suplir conforme a nuestros escasos recursos. Él va a suplir basado en las riquezas de su gloria. De hecho, ni siquiera no va a suplir en su gloria. Eso significaría que tomaría una porción de todo lo que él tiene, pero cuando dice que es de acuerdo a sus riquezas en gloria, él quiere decir que hizo todo disponible para cada uno de nosotros. Todo eso es tuyo, de acuerdo a las riquezas de su gloria. ¿Quién puede medir las riquezas de su gloria? Amén. Y no solamente eso, la Biblia dice que
que nuestros pecados han sido perdonados en su sangre. Hemos sido perdonados de acuerdo a las riquezas de su gracia. Aleluya. Solamente pausa por un momento y piensa de qué forma hemos sido perdonados. No hemos sido perdonados en una forma escasa, en una forma pobre. Hemos sido perdonados, ni hemos sido perdonados mientras vamos caminando. No. Dios ha perdonado nuestros pecados de acuerdo a las riquezas en gloria, de acuerdo a las riquezas de su gracia. Efesios 1, versículo 7, en quien tenemos redención. Aleluya. Si tú estás en Cristo, todos los pecados de tu vida, en todos los pecados de tu vida entera, ya que Dios vive fuera del tiempo, Dios está en el eterno ahora. Nosotros vivimos en el tiempo, vivimos en el espacio, pero Él es el Señor del tiempo y el espacio. Entonces, el Señor es capaz de ver tu vida entera, y cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó toda tu vida entera de pecados y los colocó en nuestro Señor Jesucristo. Ni un solo pecado quedó fuera. Todos tus pecados fueron puestos en Jesús, o no podría ser perdonado. O de otra manera, el Señor Jesucristo no podría haberse sentado, habiendo comprado nuestros pecados. La Biblia no dice que Él se sentó a la diestra de Dios porque es el Hijo de Dios, aunque Él lo es siempre, pero Él se sentó porque habiéndonos perdonado, habiendo pagado el precio, se sentó. Se sentó en virtud del hecho de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Porque el mismo cuerpo que llevó nuestros pecados en la cruz se levantó de entre los muertos sin nuestros pecados. Es por eso que siempre digo que la resurrección es el recibo divino de tu perdón. La resurrección significa que la misma persona que cargó tus pecados está ahora resucitado de los muertos sin tus pecados, lo cual significa que Dios ha aceptado su obra perfecta, imputándole a Él todos nuestros pecados. Nuestros pecados están efectivamente y eternamente puestos aparte, dejados atrás, y regocijémonos en eso. Eso no te hace querer pecar. Eso no te hace querer un estilo de vida de rebelión, un estilo de vida de desobediencia. No, te hace quedar enamorado, te hace amar a aquel que te amó primero. Amén. Aleluya. Durante este tiempo de incerteza, oscuridad, saben, el mundo por todos lados, en las redes sociales, en las noticias, y la gente está buscando en eso una palabra de autoridad, una palabra que diga esto va a terminar ahora, o ya tenemos la vacuna. Pero todo el mundo está hablando en incertezas, en conjeturas, en suposiciones. Nadie está realmente seguro. Y otra vez, como dije, debes asegurarte que ese miedo no es impartido a tus hijos. La Biblia dice algo muy interesante en Isaías 64, que todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Y quiero mostrarles aquí Isaías 54, perdón, todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos.
Grande será la paz shalom, que también significa completitud y salud. No solamente paz, sino es que la persona entera, la persona por completo es entera, es sana. Grande será la paz de tus hijos. Ahora, ¿cómo podemos tener a nuestros hijos en ese lugar de shalom en espíritu, alma y cuerpo? Porque la Biblia dice en el siguiente versículo, en el 14, con justicia serás adornada o establecido, estarás establecido en justicia, estarás lejos de opresión porque no temerás. Tú como padre, tú estarás establecido en justicia, estarás lejos de opresión y del temor. No tendrás terror ni temor porque no se acercará a ti. Así que cuando nosotros como padres estamos establecidos en la justicia, nos despertamos cada mañana declarando, soy la justicia de Dios en Cristo. Cuando sentimos que si el enemigo está atacándonos con acusaciones, condenación, culpa, nos paramos firmes en el don de la justicia y declaramos, soy la justicia de Dios en Cristo. Este es un asombroso ejemplo para tus hijos. Ellos van a ver estabilidad. Y la Biblia dice que grande será su paz, porque el Padre está establecido en esa justicia. Los afectamos mucho más así que con las palabras que decimos, estando establecidos en la justicia. Y no solamente eso, la Biblia dice que cuando estamos establecidos en la justicia, vamos a estar lejos de opresión, porque no vas a temer. Y vas a estar lejos del terror, porque no se acercará a ti. Está hablando este capítulo de Isaías 54. Y saben que Isaías vivió 700 años atrás de que el Señor viniera, pero es una profecía de lo que iba a ocurrir con el Mesías de Israel, que murió en la cruz por el pecado del mundo. Fue su obra perfecta. Y del resultado de su obra perfecta. De esto habla Isaías 54. Isaías 53 habla de Jesús en la cruz. Jesús fue molido por nuestras transgresiones, Él fue aplastado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas hemos sido curados. Eso dice Isaías 53. Y Isaías 54 habla del resultado de esa obra perfecta, como el Padre honró esa obra perfecta y el fruto de su labor. Y esto se encuentra en Isaías 54. Aleluya. Y la Biblia dice en Isaías 54, así es como termina, ninguna arma forjada contra ti. No dice que ninguna arma será forjada. Armas van a ser forjadas, incluso contra ti. Pero la Biblia dice que ninguna arma forjada contra ti, incluso este coronavirus, es una nueva clase de virus. Bueno, ha sido forjada por el enemigo, pero ninguna arma forjada contra ti, hijo de Dios, va a prosperar. Amén. Así que la promesa no es que no va a haber un arma forjada contra ti. La promesa es que, sin importar cuál sea esa arma forjada contra ti, si es contra ti, no va a prosperar. Amén. ¿Por qué? Porque la siguiente línea dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación, su justicia de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces está hablando a gente en el nuevo pacto. Gente que está caminando no en su propia justicia fabricada, no en su propia justicia hecha por sí que produce orgullo y arrogancia, sino gente que está caminando en el don de la justicia. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que Dios está haciendo durante este tiempo? Eso es la cosa más importante y no solamente eso. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo? Vemos al mundo
Y no parece que Dios está hablando en susurro. Oh, no. Él está hablando muy fuertemente para aquel que tiene oídos para oír. Pero para nosotros, hijos de Dios, yo quiero que veamos en el pasaje en el cual hemos estado meditando las sesiones pasadas, y es Juan capítulo 6. Y terminamos la semana pasada cuando Jesús despidió a las multitudes después que las alimentó y los envió, los despidió. Y esa es una representación de nuestros tiempos. Ahora mismo, entre el tiempo en que Jesús fue rechazado y después alimentó a la multitud y él despidió a la multitud, eso representa a Israel, el que le dieron la espalda momentáneamente, esa ceguera que les ha ocurrido en parte. La Biblia dice de esto. Noten que este milagro de la alimentación de los 5,000 y el que Jesús caminara en el agua está mencionado en el total de los 4 evangelios. No solamente en los evangelios sinópticos, sino en los 4 evangelios, incluyendo a Juan. ¿Por qué es que este milagro, de todos los milagros mencionados, está en los 4 evangelios? Debe haber algo muy significativo que el Espíritu Santo quiere que sepamos, y es esto. Que representa los tiempos en los que estamos viviendo. Porque esta alimentación de los 5,000 y el que Jesús caminara en el agua ocurrió después del rechazo del Mesías por Israel. Y encuentras en Mateo 14 el registro de esta alimentación de los 5,000 y cómo sucedió. Esto está en Mateo 14, pero en Mateo 13 encuentras las parábolas del reino, y Mateo 12 es donde encuentras el rechazo de Israel del Señor Jesús en toda su gloria. En Mateo 12 habla de cómo ellos le rechazaron como aquel que es más grande que Salomón, el rechazo de él como rey. Y entonces en el mismo capítulo habla de cómo le rechazaron como el más grande sumo sacerdote de todos los sacerdotes, aquel que dijo que era más grande que el templo. Y entonces ellos lo rechazaron como profeta, el profeta que Dios había prometido a Moisés. Yo enviaré un profeta como tú, y cualquiera que no escuche su voz, esa persona será cortada. Ese profeta vino y su nombre es el Señor Jesús. Y ellos lo rechazaron como profeta, la voz de Dios a la nación de Israel. En el mismo capítulo de Mateo 12, él dijo, uno más grande que Jonás está aquí. Y le rechazaron. Amén. Así que ellos rechazaron a Jesús en toda su gloria. Y Mateo 13, por primera vez el Señor comienza a hablar en parábolas, porque las parábolas no son de hecho para revelar y para que la gente entienda mejor las cosas. De hecho, son para esconder maravillosas verdades. No echéis vuestras perlas delante de los cerdos, es lo que Jesús dijo. Maravillosas verdades a gente que tiene hambre de conocerlo más, hambre de caminar conforme a sus caminos. Entonces él dijo, a ellos no les es dado conocer, pero a ustedes, mis discípulos, aquellos que me valoran, aquellos que caminan conmigo, aquellos que me siguen, a ustedes les es dado conocer el entendimiento de estas palabras o el significado de estas parábolas. Así que en Mateo 13 están estas 7 parábolas del reino. Y Mateo 14 es la alimentación de los 5,000. Así que una vez más vamos a ver esto, que esto es proféticamente para nuestros tiempos. Está ocurriendo de una forma en que sabemos que está hablando de nuestro tiempo.
Voy a mostrarles el tiempo en el tiempo presente. Vemos en Mateo 14 la alimentación de los 5,000. Vimos esto en Juan 6, del cual tomé muchas referencias las semanas pasadas. Pero si miramos Mateo 14, vemos que la razón por qué este relato está mencionado en los 4 evangelios, porque es un tiempo en el que estamos viviendo. Es entre el rechazo de Israel, ¿ok? Y la venida de Jesús en gloria. Y en el entretanto, ¿qué es lo que está haciendo? Él está alimentando a su gente. Él está protegiendo a su gente, caminando en el mar, calmando la tormenta. Amén. Así que vamos a ver más de esto. Alabado sea el Señor, porque ahora mismo estamos ahí, como en el libro de los Salmos. El Salmo 22 habla de los sufrimientos de Jesús en la cruz. De hecho, el primer versículo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo clamor, el clamor mismo de nuestro Señor en la cruz. Le llamamos los 7 dichos de Jesús. En lo que está registrado son las 7 dichos. Pero yo creo que en la cruz, de hecho, Jesús, él citó los salmos, el Salmo 22. Desde el primer versículo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta el último versículo que dice que él había hecho esto. En otras palabras, consumado es. Está hecho. Así que el Salmo 22 habla de la cruz de Jesús. Eso es lo que ocurrió. Eso está en el pasado. Ahora estamos viviendo en el Salmo 23, después del Salmo 22. ¿Y qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En aguas de manuca, que es una palabra hebrea, aguas de quietud, aguas de descanso. Él me guía por esas aguas quietas. Él restaura mi alma. Me guía por las sendas de justicia, por amor de su nombre. Y por todo el Salmo, hasta el último versículo que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y eso es lo que vimos la semana pasada. El Señor, después de alimentar a los 5,000, despidió o envió a sus discípulos en el bote para ir al otro lado. ¿Y qué ocurrió? Los vio desde lejos en problemas. Los vio en la 4ª vigilia de la noche. Y ese es el tiempo más oscuro antes de que amanezca. El amanecer viene, gente. El amanecer viene. Yo sé que está muy oscuro, pero no olviden que estoy compartiendo en dónde estamos ahora mismo proféticamente hablando y qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios está diciendo. Amén. Y lo que necesitamos ver durante este tiempo. Alabado sea el Señor. Así que los vio remando. Estaban remando con fuerza contra el viento. El viento era contrario a ellos. Es como una representación de la iglesia en el mundo. La Biblia dice llevados por doquiera. No debemos permitir ser llevados de todo viento de doctrina, pero estamos siendo llevados por doquier, por toda clase de doctrina. Y la doctrina incorrecta produce una creencia incorrecta. Y una creencia incorrecta produce una manera incorrecta de vivir. Donde sea que tú tienes una emoción equivocada, es una clara señal de que tienes un pensamiento equivocado. Incluso algunas veces no sabemos qué es lo que estamos pensando, pero la bandera, el barómetro que nos dice qué es lo que estamos pensando, es de hecho nuestras emociones. Cuando sientes miedo, cuando sientes preocupación, cuando sientes ansiedad, detente por un momento y necesitas ser consciente. ¿Qué es lo que estoy pensando?
qué pensamientos están entrando en mi mente. Amén. Porque los pensamientos son el resultado de tu creencia. Por eso siempre digo que si tú crees correctamente, vas a vivir correctamente. Cuando cuando crees equivocadamente, vas a vivir equivocadamente. No solamente vas a vivir equivocadamente, vas a tener emociones que son negativas, que van a indicarte que tú estás creyendo equivocadamente. Así que donde sea que tú sientas miedo, preocupación, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Estás creyendo que lo peor todavía está por venir? ¿Estás creyendo puras cosas negativas? Amigos, no estamos viviendo en el libro de Apocalipsis todavía. Y no estaremos aquí cuando se cumpla el libro de Apocalipsis. Cuando esos eventos tengan lugar, esos 7 años de tribulación. La Biblia dice que el Señor va a venir con sus santos al final y nosotros somos esos santos. Él va a venir con nosotros. No estaremos en la tierra. Esa es el día de la ira de Dios. Y la Biblia dice que una vez que la sangre de Jesús nos ha salvado, en el libro de Romanos dice que somos salvos de la ira también. Vienen esos días de ira, esos días de venganza de los que habla Isaías 61. Y eso es lo que el Señor no citó o omitió de Isaías cuando pronunció el parashá, la lectura de las escrituras en su pueblo. Él solamente leyó la parte donde decía que él había venido a pregonar el año aceptable y cerró el libro. Así que vamos a ver esto ahora mismo. Voy a mostrarles qué fue lo que ocurrió en su propio pueblo, en su propia ciudad. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora, esta es una cita de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Saben? Es asombroso. Amigos, estoy pensando para mí mismo. La sinagoga, como cualquier otra sinagoga, solamente se escuchaba lo que necesitabas hacer en el sábado. Debías evitar hacer esto y esto, no debes hacer esto y no debes hacer esto otro. Y la sinagoga en Nazaret era lo mismo, siempre enfocado en lo que tú necesitabas hacer, en lo que necesitabas obedecer, leyes y más leyes. Pero por primera vez no se trata de lo que el hombre hace o tiene que hacer, de lo que él necesita hacer, sino es una proclamación de lo que Dios estaba haciendo. Nuestros ojos son quitados de nosotros mismos para ponerlos en otro, en el perfecto, el amoroso, el que es todo amor, nuestro Señor Jesús. Y se nos dice qué es lo que Él iba a hacer. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, para aquellos que están esclavizados. Si tú estás esclavizado por la depresión, por la adicción, por estos ataques de pánico que están corriendo desenfrenadamente en el mundo, amigo, Él ha venido para proclamar libertad a los cautivos. Él ha abierto la puerta de la prisión para aquellos que estaban esclavizados, cautivos, diciéndote: no estás más preso, no estás más dentro, la puerta de la prisión ha sido abierta. Está hablando de lo que Él está haciendo por nosotros. Amén. Así que por primera vez todos en la sinagoga no están escuchando lo que ellos necesitaban hacer, están escuchando de lo que Él quería hacer y lo que Él estaba haciendo. La Biblia dice al final de este relato que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él. Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es el que fue enviado por el cielo.
cuando envió al ciego al estanque de Siloé, lo que quiso decir es que necesitan ver que él fue el enviado. No pueden verlo. Así que su ceguera espiritual va a permanecer. Si no pueden ver que él es el enviado. El Padre lo envió. ¿Por qué en una misión de amor? A morir por nuestros pecados. Alabados el Señor. Así que él en este pasaje, en Lucas 4, está citando Isaías 61. Y esto se llama el parashá o la escritura, o la lectura de la escritura que correspondía a ese día. Y al final de esto dice, a predicar el año agradable del Señor. Y la razón por la que estoy diciendo esto, amigos, es porque gente está diciendo que estamos en el principio de los días de la venganza de Dios. Sí, el Señor dijo de que antes que viniera habría plagas, pestilencias, incrementalmente, no solamente una pestilencia, sino que iba a haber pestilencias y guerras y rumores de guerras. Y iba a haber pestilencias. Y un día de estos voy a compartir, porque Dios me está dando una revelación que yo creo que va a bendecirles, que tiene que ver con las señales de los últimos tiempos y todo eso. Pero de hecho, Él dijo específicamente que que este no es el final, o que el final no ha llegado. Es la forma en que Él lo dijo. El final no ha llegado todavía, son dolores de parto. Pero la gente quiere poner lo que está ocurriendo, todo esto respecto al coronavirus, esta pandemia que está corriendo en el mundo. Están diciendo que este es el principio de los 7 años de tribulación, o que los días de Apocalipsis están aquí, o que Dios está juzgando a la tierra. En términos de que Dios juzgue la tierra, hay una cosa misteriosa que yo quiero compartir con ustedes mientras avanzamos. Bueno, estoy emocionándome. Aleluya. ¿No les da gozo saber qué es lo que Dios está haciendo durante este tiempo? Esta es la cosa más importante. Porque la palabra de Dios es cierta, es segura. El hombre habla acerca de teorías, conjeturas, posibilidades. Cuando Dios habla, es cierto, es inamovible. Amén. Es la verdad. Aleluya. El hombre puede hablar de cosas que son ciertas, pero solamente aquel que es la verdad en sí mismo puede hablar la verdad y hacerte libre. Aleluya. Así que la Biblia dice al final de Isaías 61, que es lo que citó nuestro Señor Jesucristo, dice a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, en inglés dice, y cerrando el libro, o él cerró el libro, es como dice la versión en inglés, y él cerró el libro. Y de hecho hay otra parte ahí en Isaías 61. La siguiente línea, pero él donde dice a predicar el año agradable del Señor, él cerró el libro. Y donde el Señor cerró el libro, necesitamos también nosotros cerrar el libro. Amén. Nosotros, predicadores y maestros del mundo, necesitamos decirle a la gente que no estamos en el día de la venganza. Porque permítanme mostrarles qué es lo que Isaías 61 dice. En el otro, aquí en la izquierda es lo que Jesús citó. A predicar el año agradable del Señor. Y él cerró el libro, y enrollando el libro, o cerró el libro, como dice en inglés. Cerró el libro. Porque su primera venida es para traer gracia y verdad. Su primera venida es para salvar, no para juzgar. Su primera venida
es para amar a la gente. Pero en su segunda venida, entonces ahí será el día de la venganza. Y notemos lo que dice Isaías 61. De hecho, está separado aquí por una coma, aunque no hay una coma en el hebreo original, por supuesto. Pero esto te da la idea de lo que está diciendo. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, dice Isaías, y el día de la venganza del Dios nuestro. Que esos son los 7 años de tribulación que están descritos en el libro de Apocalipsis. El día de la venganza de nuestro Dios. Sí, hay un día de venganza de nuestro Dios, donde será vengada toda la sangre que ha sido derramada, todo el odio del hombre, toda la rebelión, como el hombre está destruyendo esta tierra en tantas formas y los hombres están matando unos a otros, odiando y gloriándose en su vergüenza. Todas estas cosas. Hay un día del juicio, un día llamado el día de la venganza del Dios nuestro. Y Dios, no olviden, es el Rey del universo. Él es el creador de todas las cosas. Así que Él es un juez justo y debe castigar el pecado. Pero amigo, Dios también es amor. De hecho, la esencia de Dios es el amor. No dice que Dios ama, sino que Dios es amor. Pero hay justicia con Dios. Pero noten cómo somos salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo y murió en la cruz por nuestros pecados. Y Cristo en la cruz dio su vida por ustedes y por mí. De tal forma que Dios, quien es justo, todos los requerimientos de sus vidas y mi vida, de santidad y justicia, fueron cumplidos por completo por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Cristo tomó nuestros pecados y Dios es el que diseñó que fuera así. No olvides eso. Alguna gente favorece al Señor Jesús diciendo que Dios es un juez, pero que Jesús es el Salvador. No, no. Dios es amor. Dios envió a su Hijo. Dios planeó esto para nosotros. Dios sabía que no había otra manera para que el hombre fuera salvo. Y Dios dio a su Hijo. ¡Qué gran sacrificio! ¿Saben? Una canción no es una canción hasta que tú la cantas. Una campana no es una campana hasta que tú la haces sonar. El amor no es amor hasta que tú lo das. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que cree en Él no se pierda. Así que Dios, habiendo provisto esto que Cristo muriera por nuestros pecados, ha puesto su justicia de nuestro lado. En otras palabras, si tú crees en Jesús, la justicia de Dios declara que Dios no puede castigarte. Dios no puede castigarte o poner una maldición en ti por los pecados que Jesús ha cargado. Amén. Si tú crees en el Señor Jesucristo, Dios no puede traer su condenación y su juicio sobre tu vida, porque todo el juicio y condenación que debería ser para ti y para mí fue puesto en Jesús en la cruz. Dios lo ordenó que fuera así. Así que no solamente Él es misericordioso y es amoroso, sino que es justo. Y su justicia ha sido completamente satisfecha por lo que Jesús hizo en la cruz. Así que hoy la justicia de Dios está de nuestro lado. Dios declara de ti que no tienes derecho a permanecer afligido por el pecado, culpable, bajo condenación. No tienes más derecho a permanecer atado,
deprimido, enfermo, mentalmente atormentado. Yo he venido y yo envié a mi hijo y murió en la cruz para que tú tengas el derecho a la libertad, tengas el derecho a ser justificado en mis ojos. Y la Biblia usa este término. Dios es justo en hacerte a ti y a mí justicia. Aleluya. Así que necesitamos pararnos firmes en lo que Cristo hizo. Y eso no es orgullo. Orgullo es cuando tú quieres hacer tu propia justicia, cuando quieres fabricar tu propia justicia. Eso es cuando tú eres orgulloso. Pero cuando es un don, un regalo, tú debes ser agradecido. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios es un Dios bueno. Así que el día de la venganza está viniendo. ¿Qué pasa con este coronavirus y todo esto? No es el día de la venganza, amigos. Los discípulos querían traer fuego para incendiar a los habitantes de una cierta villa samaritana porque habían rechazado a Jesús. Ellos no quisieron darle la bienvenida a Jesús. Entonces, Juan, el apóstol del amor, saben que es asombroso que Dios use gente que es legalista como Pablo, quien era el fariseo de fariseos, para predicar el evangelio de la gracia. Y Dios usa gente que es como Juan, que quería pedir fuego del cielo para ser el apóstol del amor. Verdaderamente la gracia de Dios se manifiesta en tu área de debilidad. Así que, ¿cuál es tu área de debilidad? ¿Eres alguien que es naturalmente temeroso o tímido? ¿Sabes qué? El denuedo de Dios puede fluir a través de ti, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Para mí, yo crecí como un adolescente, ni siquiera como un niño pequeño, como un adolescente. En mis años de adolescencia, yo era tartamudo. Y ahora Dios está usando esta misma área de mi más grande obstáculo, mi más grande vergüenza como adolescente, como un lugar para manifestar su gloria. Amén. Así que ninguno de nosotros puede alardear. Aquellos que te conocen dicen, este debe ser Dios. A Dios sea la gloria, alabado sea nuestro Dios. Y aquí voy a detener esta primera parte de esta enseñanza que estoy compartiendo con ustedes. El título de ella es ¿En qué enfocarnos en tiempos oscuros? Es una enseñanza para mí muy reveladora, muy bonita, pero es una enseñanza un poco larga, así que la voy a ir traduciendo en la mayor a la mayor velocidad que me sea posible, con todo el gusto y el amor de mi corazón y para gloria de Dios, porque creo que realmente tiene información muy bendita, muy valiosa, y de cómo nos muestra y nos enseña que definitivamente no estamos viviendo en el tiempo del apocalipsis, no estamos viviendo en el día de la ira. La escritura lo enseña claramente, así que a nuestro Dios sea la gloria por esto que Él está haciendo, por esto que Él está manifestando, por la forma en que está mostrándonos su gloria y su grandeza, y porque este es un tiempo, hermanos, para crecer, es un tiempo para ver la gloria de Dios, es una oportunidad para ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. No sigamos actuando la iglesia de Dios como ratoncitos escondiéndonos temerosamente de un virus. Tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos respalda, tenemos al Dios Todopoderoso que nos respalda, tenemos el poder y la autoridad en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre que se nombra. Así que no tengamos temor, hermanos, tengamos confianza, seamos prudentes, seamos sabios, hablemos con nuestro Dios, crezcamos con nuestro Dios, aprovechemos este tiempo que estamos muchos de nosotros pasando más tiempo en casa de lo acostumbrado, o mucho tiempo en casa, para refugiarnos en Dios, para sumergirnos en nuestro Dios y para crecer en una amistad con Dios, en una relación estrecha con nuestro Dios y también con nuestro amado Señor Jesucristo, para conocerle, para estar en oración, para ir a Dios y decirle, enséñame quién eres tú, quiero conocerte, muéstrame tu gloria, muéstrame tu poder, y Dios se va a revelar a nosotros. Dios ama revelarse a nosotros. Cuando nosotros damos un paso hacia Él, Él da
10 pasos hacia nosotros corriendo, porque Él nos ama con su gran amor, con su gran bondad, con su grandeza. Así que Dios les bendiga, hermanos. Mi oración es que ustedes y los suyos sean protegidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ningún mal pueda acercarse a su morada, ni a sus vidas, ni en su entrar, ni en su salir. Ningún virus de este COVID-19 no puede acercarse a sus vidas, no puede tocar sus cabezas, no puede tocar sus cuerpos, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo, ni de ustedes ni de los nuestros, y proclamo bendición y protección y clamo misericordia para nuestros países que puedan estar viviendo situaciones terribles o que puedan en los días futuros estar viviendo situaciones muy grandes, o los países que ya lo están viviendo. Le doy gracias a Dios porque Él es nuestra protección, es nuestra sanidad, es nuestra liberación, porque Dios es nuestro guardián, nuestro ayudador. Así que gloria a nuestro Dios, y le doy gracias porque Él está resguardándonos con su favor, y es un tiempo que nos va a mostrar su gloria y su poder. Así que espera, hermano, espera en su fidelidad, espera en su grandeza, porque Él está allí disponible para ti. Shalom a ti.